Las pisadas del diablo. El misterio que apareció una mañana de invierno. La mañana del 8 de febrero de 1855 comenzó como cualquier otra en el tranquilo condado de Devon, Inglaterra. Pero antes de que terminara el día, todo el país hablaría de un fenómeno que aún hoy, 170 años después, nadie ha logrado explicar. Durante la noche anterior, una tormenta de nieve había cubierto los campos, los caminos y los tejados de los pueblos del sur de Inglaterra. El silencio blanco de la madrugada parecía intacto, hasta que los primeros habitantes comenzaron a salir de sus casas, y entonces los vieron, una hilera de extrañas huellas en la nieve. No eran huellas humanas, no eran huellas de caballo, ni de perro, ni de ningún animal conocido. Las marcas parecían pequeñas pezuñas hendidas, como si algún animal hubiera caminado erguido, pero lo más inquietante no era la forma, era el patrón. Las huellas seguían una línea casi perfecta, una detrás de otra, como si algo hubiera caminado directamente durante kilómetros sin desviarse jamás. Los habitantes de los pueblos de Topsham, Exmouth, Dawlish, Teignmouth y Totnes comenzaron a descubrir las mismas marcas. La cadena de huellas se extendía a lo largo de más de 150 kilómetros. Atravesaba campos, pueblos, jardines y colinas, pero también hacía algo imposible. Las huellas no se detenían ante ningún obstáculo. Subían a los tejados de las casas, cruzaban muros de más de 3 metros, atravesaban ríos congelados, entraban en jardines cerrados, y luego salían por el otro lado, como si aquello que las hubiera creado no necesitara puertas. Los testigos comenzaron a medirlas. Cada huella tenía aproximadamente 10 centímetros de largo. La distancia entre ellas era de unos 20 centímetros, y todas seguían una línea perfectamente recta. Era como si una criatura hubiera caminado con una sola pierna, o como si hubiera dado saltos exactos, manteniendo el mismo ritmo durante kilómetros. La noticia comenzó a expandirse rápidamente. En pocas horas, decenas de testigos afirmaban haber visto las mismas marcas. Algunos granjeros afirmaban que las huellas habían atravesado graneros cerrados, entrando por un lado y saliendo por el otro. Otros juraban que las marcas aparecían incluso encima de montones de heno, sin hundirse, sin alterar nada alrededor. Los periódicos locales comenzaron a recoger los testimonios. El más importante fue el Western Times, que publicó la historia pocos días después. El artículo hablaba de un fenómeno inexplicable, pero también mencionaba algo que hizo que el miedo se propagara rápidamente. Las huellas recordaban a las pezuñas del diablo. En la Inglaterra victoriana, profundamente religiosa, aquella idea prendió como fuego. La gente comenzó a creer que Satanás había caminado por Devon durante la noche. Los rumores crecieron. Algunos afirmaban que las huellas aparecían en lugares donde nadie podía haber caminado físicamente, en muros altos, en chimeneas, en tejados. Incluso había testimonios que afirmaban que las huellas terminaban abruptamente en mitad de un campo, como si la criatura hubiera desaparecido en el aire. El miedo comenzó a extenderse. Durante semanas, muchos habitantes se negaron a salir de casa después del anochecer. Los granjeros cerraban sus establos antes de que cayera la noche, y las iglesias comenzaron a hablar del fenómeno desde el púlpito. Algunos sacerdotes lo interpretaron como una señal divina, otros como una advertencia demoníaca. Pero también hubo quienes intentaron encontrar una explicación racional. Uno de los primeros investigadores fue el reverendo H.T. Ellacombe, un clérigo que comenzó a recopilar testimonios de los habitantes de Devon. Ellacombe entrevistó a decenas de testigos, pero cuanto más investigaba, más extraño se volvía todo. Las descripciones coincidían demasiado. Las huellas parecían idénticas en lugares separados por kilómetros. Además, nadie había visto a la criatura que las dejó. Nunca, ni una sola persona. Eso hacía el fenómeno aún más perturbador. Algo había recorrido más de 150 kilómetros durante la noche, dejando un rastro perfecto, pero sin ser visto por nadie. Los científicos de la época también intentaron explicar el fenómeno. Algunos propusieron que las marcas habían sido creadas por ratones o tejones saltando sobre la nieve, pero las distancias no coincidían. Otros sugirieron que podría tratarse de canguros escapados de un circo, una teoría que hoy parece absurda, pero que fue tomada en serio en su momento. También hubo quien pensó que las huellas habían sido causadas por globos meteorológicos, arrastrando cuerdas o anclas por la nieve. Pero nuevamente,
Las marcas eran demasiado regulares. Además, eso no explicaba cómo habían aparecido en tejados y muros. Con el paso de los días, la nieve comenzó a derretirse. Las huellas desaparecieron y con ellas cualquier posibilidad de estudiar el fenómeno directamente. Pero el misterio ya había quedado grabado en la historia. Durante décadas, el caso de las pisadas del diablo de Devon fue debatido en periódicos, sociedades científicas y círculos religiosos. Algunos investigadores modernos creen que el fenómeno pudo ser una combinación de huellas de animales deformadas por el deshielo. Otros sugieren que se trató de una cadena de interpretaciones erróneas amplificadas por el miedo colectivo, pero ninguna explicación logra resolver todos los detalles del caso. ¿Cómo cruzaron las huellas ríos? ¿Cómo subieron a tejados? ¿Cómo aparecieron en lugares cerrados? Y sobre todo, ¿cómo pudieron recorrer más de 150 kilómetros en una sola noche? Esa es la pregunta que sigue sin respuesta. Porque a pesar de los avances científicos, de la tecnología moderna y de siglos de investigación, nadie ha logrado demostrar con certeza qué dejó aquellas huellas en la nieve. Y así, cada invierno, cuando la nieve vuelve a cubrir los campos del sur de Inglaterra, algunos recuerdan aquella mañana de 1855, cuando los habitantes de Devon salieron de sus casas, miraron al suelo y descubrieron que algo había caminado durante la noche. Algo que no era humano, algo que no era animal, algo que dejó un rastro imposible. Las huellas perfectas, de lo que muchos todavía llaman las pisadas del diablo.